Buenos días. En Horizonte Sur. Les habla Jorge Rulli. En el programa de hoy estamos acompañados por Maximiliano Mendoza, Fernando Robelli. Buenos días, Fernando. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buen día a los amigos de la radio. Estamos acompañados por Federico Aliaga también, que ha llegado desde Tandil. Buen día, Jorge. Buenos días, Federico. Buen día a todos. Y como siempre, nuestro productor, Bernardo Elfman, y el equipo técnico Morales, ¿no? Bueno, vamos a dar lugar entonces al programa de este sábado, diciendo que este es un Horizonte Sur, es un programa que lleva muchos años, que partió en el año 2005 en Radio Nacional. Desde entonces hemos pasado por diferentes situaciones y peripecias hasta llegar a este año 2013, en que estamos aquí en la M690. El programa de radio está respaldado por el Grupo de Reflexión Rural y trata de canalizar ideas alternativas y propuestas de comprensión de la complejísima realidad política que estamos viviendo. En el día de hoy, todos los comentaristas, el periodismo en general, está trabajando en torno a las situaciones que se dieron ayer en el Congreso Nacional, con la presencia de la presidenta, su largo discurso y las medidas que anunció. Nosotros, al margen de muchos otros comentarios y situaciones que se han expresado en los medios, vamos a tratar de aportar también alguna claridad, algún intento de comprensión más profunda de las situaciones políticas que vivimos, y que tienen que ver con la configuración de un modelo sojero y megaminero en la Argentina, la configuración de un modelo de agroexportación y de un gobierno progresista que acostumbra adueñarse de diversos discursos, hacerlo propio, en una persistente voluntad de mantenerse en el poder. Los diarios mencionan que no se va a tocar la Constitución Nacional. Esto significa que no va a haber reelección. Nosotros hace mucho que venimos anunciando, desde que recibimos informaciones acerca de que los dueños del mundo, en la última visita de nuestra Presidente a los Estados Unidos, le habían manifestado su respaldo, pero no el respaldo a su gestión, pero no el respaldo a la continuación reeleccionaria de su presidencia. Esta información que nosotros manejábamos se concretó ayer, o sea, no va a haber reelección, lo cual no significa en absoluto que el progresismo en el gobierno deje de buscar una continuidad. Hoy no la tiene, veremos qué pasa después de octubre. Calculamos que no la tiene porque está esperando ver qué pasa con las elecciones y qué pasa, cuál es la respuesta popular, pero no tenemos ninguna duda de que van a intentar por cualquier medio, y cuando decimos cualquier medio estamos convencidos que no hay medios que se les escapen para mantenerse en el poder. Y este es uno de los temas que vamos a tratar hoy, ¿no? Esta voluntad tan persistente, ¿no?, de hacer del Estado botín de un sector político y de cultivar esa voluntad de poder, ¿no?, que lo vimos ayer en muchísimos jóvenes, ¿no?, que es otro de los grandes temas, y vamos a aprovechar que tenemos jóvenes hoy en la mesa para hablar esta cuestión, ¿no?, esta concentración, ¿no?, sobre la generación que va de los 20 a los 40 años de las preocupaciones del gobierno. O sea, la información que nosotros tenemos
es que más allá de los 40 al gobierno no le importa mucho lo que pase, o sea, están concentrados en conquistar a una franja de nuestra población. Y lamentablemente esa franja, si ganan esta batalla de conquistar a la gente que en este momento tiene más de 20 años y menos de 40, tenemos camporismo para rato, porque es la generación que va a gobernar el país dentro de 20 años. Y aparentemente en muchos lugares tienen éxito. Bueno, son los temas de hoy, ¿no? Los temas de hoy. Vamos a comenzar entonces. Lo primero que nos impactó fue esta capacidad enorme del progresismo de hacerse cargo o hacer propias todas las banderas, más allá de que las desvirtúen. El hecho es su inmensa capacidad de incorporar temas. Lo primero es la bandera de la Operación Cóndor de los chicos que invadieron Malvinas, creo que fue en el año 60 y pico, 64, ¿no? 64, bueno, aquí Fernando me ayuda. Bueno, descubrir la bandera en la Cámara de Diputados es una manera de decir, bueno, esta también es mi bandera, ¿no? Hay una sed absoluta de tomar todas las reivindicaciones como propias, por supuesto vaciándolas o no, desvirtuándolas. Este es otro tema. Esto lo aclaramos siempre, esto no pasa con Macri, esto no pasaba con los gobiernos de derecha, esto pasa con este nuevo sector de la izquierda travestida. Es decir, no hay ninguna bandera que les quede lejos, no hay ninguna bandera, no hay ningún tema que les sea ajeno. A mí me impactó que Marcos Paz se ha pintado una enorme consigna en la entrada de la localidad en que yo vivo. La consigna dice: sin clientes no hay trata, y lo firma Colina. O sea, después de 10 años de gobierno, y cuando tenemos jefes de gabinete que han sido involucrados en la tenencia de prostíbulos, y tenemos jueces de la corte al que se le han descubierto que alquilaban departamentos para la prostitución, los culpables de la trata son los clientes. Y esto está manifestado por sectores que responden al gobierno. Bueno, después de la bandera de Malvinas, lo que tenemos, y a mí me parece que es lo más impactante, es una devaluación absoluta de lo que es la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados ayer fue convertida en un circo, con las galerías llenas de gente que gritaban igual que en las barras de fútbol, las banderas colgadas con todo tipo de consignas, y los diputados constantemente inundados de papelitos que volaban desde los pisos altos, sin que ningún diputado de la oposición reclamara con justo derecho el respeto por la investidura del Parlamento argentino. Esto, me parece a mí, no se había visto nunca. Inclusive en época de Alfonsín alguna vez la orden del presidente de la sala fue evacuar las galerías porque la coordinadora radical se estaba propasando con sus gritos y con sus banderas. O sea, hay muchos antecedentes de haber hecho evacuar las galerías por la falta de respeto a la investidura parlamentaria. Esto no existe más. Lo que aquí se demuestra es una sumisión total, y una sumisión total de los diputados nacionales, un sometimiento y sobre todo una funcionalidad al poder del gobierno y al modelo productivo, por supuesto, ¿no? Bueno, abrimos el diálogo. ¿Quién es? Abrimos el diálogo. Interesantes las reflexiones tuyas, Jorge, en función de que estas cuestiones que nos suceden hoy a los argentinos vienen también sucediendo en un nivel regional en Latinoamérica. Estas descarnadas disputas por el poder, que a veces no encuentran una caja de resonancia en los sectores populares, pero que mucho más generan una ausencia de oposiciones. Una ausencia de oposiciones que no implica otra cosa que la pérdida de calidad de las instituciones. Este es un tema que va más allá de la democracia. En realidad estamos hablando del funcionamiento de las comunidades nacionales, de cómo los pueblos logran hacer efectivas las condiciones de gobiernos con determinadas coherencias. Y lo que se ha perdido acá es la coherencia popular. Pero no por una desmemoria de los pueblos, sino fundamentalmente por las presiones ejercidas desde los centros de poder. Pero en este caso, por ejemplo, y aprovechamos que tenemos un abogado con nosotros, que es Federico Aliaga,
¿cómo democratizar la justicia cuando la propia democracia está desvirtuada? Cuando sabemos perfectamente cómo se llevan adelante las elecciones y cómo la red burocrática de los partidos impone los candidatos que realmente señala el poder económico. O sea, la gente simplemente vota, y vota cada 4 años sin tener conocimiento de a quiénes votan. A lo sumo conoce los rostros porque no hay ni siquiera propuestas que diferencien a un político de otro. Entonces, en este marco democrático, ¿cómo hablar de que la democracia va a democratizar la justicia cuando no es capaz de democratizarse a sí misma, ¿no? Y me parece que el tema de la justicia es un tema muy pesado. Es un tema muy denso, muy pesado, porque debemos comprender que las equivalencias de poderes entre lo que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial en la Argentina han sido siempre conflictivas. Y en realidad se han resuelto por una determinación del Ejecutivo sobre los otros poderes. Estamos asistiendo a un proceso del mismo y similar contenido. Estamos intentando algo que ya intentó Néstor Kirchner en su momento, que fue la modificación de la justicia, que quizás era plausible cuando veníamos de las grandes crisis institucionales del país que caracterizaron los primeros años de este siglo. Pero hoy, a 10 años corridos, volver a democratizar la justicia, cuando ya fue un intento que supuestamente se hizo al bajar los cuadros de las cortes meranistas, pareciera como un retorno de los grupos de la historia que no están comprendiendo que en realidad la calidad institucional es tan mala en la justicia como en los otros poderes del gobierno. Entonces, la crisis de la democracia es mucho más profunda que la crisis de la democracia dentro de la justicia. Lo que deberíamos plantearnos es si estas democracias que tenemos hoy en Argentina y en la región son realmente la expresión de los sectores populares intentando canalizar sus inquietudes, o es otra cosa muy diferente. O es una dictadura. O son democracias de baja identidad, o son dictaduras disfrazadas de democracia. Dictaduras de clase media, claro. Absolutamente. En eso estamos de acuerdo. No sé qué piensan los amigos. Bueno, en la semana estuve mirando un debate entre el doctor Beinos Smukler y ¿se acuerdan del fiscal del Oro, Pablo Lanusse, que es abogado, que fue candidato por el radicalismo el año pasado? Y bueno, hay muchas semejanzas, ¿no? Yo recuerdo, porque bueno, yo soy un exiliado de la Facultad de Abogacía aquí en Tucumán. Recuerdo que las primeras definiciones con respecto a cómo la justicia en tanto institución se instaló en los Estados Unidos tenía que ver con una concepción denominada contramayoritaria, es decir, que la justicia vendría a ser algo así como la institución que ante la decisión de las mayorías, que ellos denominan democracia, la justicia vendría a ser algo así como el equilibrio necesario para representar a las minorías, por eso contramayoritario, de manera tal de poder representar de alguna manera la institución que exprese el equilibrio entre las mayorías y las minorías. Ahora bien, este debate en la Argentina, no sé si fue, capaz que Federico me puede ayudar con esto, este debate en la Argentina con respecto a cómo se creó la institución tiene grandes resabios del pacto conservador liberal, que es el origen del constitucionalismo argentino y latinoamericano, y que lamentablemente, no sé si a pesar de las reformas, que todavía en Argentina no las hubo, pero en el caso de Bolivia o en el caso de Ecuador, han modificado sus constituciones, pero las prácticas de la clase política siguen siendo análogas a la de aquellos primeros juristas que teorizaron acerca de estas cuestiones, de cómo ejercer el poder desde una concepción liberal. Es decir, tratar de equilibrar a partir de las instituciones la voluntad de las mayorías y las minorías. Y en este contexto no sé cómo se escribe la Argentina hoy, seguramente las elecciones marcarán algún termómetro en ese sentido, pero me parece que como decía Fernando recién, cuando Kirchner, cuando fue gobernador, creo que fue a principios de los 90, creo que tenía un gran problema inclusive con la Corte Suprema, que le falló en contra.
yo no recuerdo el nombre de el presidente de la Corte de Santa Cruz en aquel momento, pero que la Corte Suprema dictaminó que se lo repusiera en su lugar cuando Kirchner lo había destituido. Sí, no sé cómo fue, creo que fue una denuncia o algo por el estilo. Pero evidentemente esto se inscribe dentro de esa lógica, ¿no? De tratar de esa lógica del poder, de avanzar sobre el territorio del otro, ¿no? Pero yo no sé si tiene tanto que ver con una cuestión teórica, y esto es lo que voy, porque es lo que se está intentando instalar. Me parece que es una cuestión de mero control institucional a partir de una persona que responde a los intereses políticos, más que una discusión teórica acerca de qué es la justicia y cómo se debe ejercer. Me parece que va por ese camino y no creo que por otras lógicas que han tenido lugar en otras instituciones sea muy distinto en este caso. Claro, hay algo que tiene que tener muy en cuenta, es que no se está discutiendo la posibilidad de elevar la calidad de las instituciones, fundamentalmente de la justicia. Lo que se está discutiendo es sacar concretamente la dominancia política sobre los sectores judiciales que no responden al poder del turno. Son cosas muy diferentes. Es decir, estamos atrapados en un pragmatismo político de la más cruda realidad. Esto es una contraprueba de que las posibilidades institucionales de la Argentina siguen diluyéndose en un mar de conveniencias y negociados de acuerdo a las necesidades del dominio. Si hablamos de calidad institucional en la Argentina y nos llenamos la boca todos los días por todos los medios diciendo que estas cosas mejoran la calidad, nosotros creemos firmemente que estamos padeciendo un empobrecimiento absoluto. Fernando, habitualmente en este programa, sábado a sábado, hablamos del Estado convertido en botín por los que gobiernan, y además hablamos de la voluntad hegemónica, ¿no? de ejercer el poder de una manera hegemónica, imponiéndose sobre otras voces, sobre otros pensamientos. Pero me parece que aquí estamos orillando otro aspecto, ¿no? Que podríamos interpretarlo como un afán de dominio que va más allá de la mera hegemonía. ¿Qué te parece esto? Creería que es muy coherente lo que estás planteando. En realidad, si nosotros nos sujetamos a los mecanismos de elaboración ideológica que supuestamente el gobierno nos plantea como desafíos en el campo de la teoría política, ellos se referencian mucho en algunos conceptos antiguos, ya por gastados y por complejos, antiguos conceptos de las concepciones gramscianas del poder. Y de allí viene esto que planteas vos, Jorge, de la dominación y la hegemonía. En realidad, las cuestiones del poder se dirimen siempre por los temas de la dominación. La dominancia es infinitamente diferente al hegemónico. Porque en realidad la dominancia se plantea fundamentalmente como autorreferencial, como acaparativa y como determinante de las posibilidades sucesorias, que es lo que está sucediendo hoy en este país. ¿Y la hegemonía cuál sería? Y el concepto hegemónico pasa por otro lado. El concepto hegemónico pasa por una suerte de aunamiento o de alineamiento de voluntades hacia un fin común. Fíjense ustedes que cuando Gramsci plantea esto en una Italia dividida, escindida, donde los sectores populares tenían poca o mala representación, lo está planteando como la posibilidad de crear bloques populares que permitan una representatividad gubernativa a aquellos sectores que fueron siempre mayorías silenciosas. Algo que nosotros, aunque no usábamos ese concepto de hegemonía, lo vivimos perfectamente con el peronismo. En el peronismo fue hegemónica la concepción del poder popular, pero no entendido como dominio, sino entendido como una suerte de jerarquía política de la acción, donde la conducción era fundamental. Jerarquía aceptada. Una jerarquía absolutamente aceptada y volcada en la Plaza de Mayo. O sea, una democracia de alta calidad en cuanto a la representatividad política de lo popular. O sea que aquí hay una voluntad de dominio. Esto es una voluntad de dominio, calculo yo, que ni siquiera este gran filósofo alemán que se llamó Nietzsche, Federico Nietzsche, pudo haberse planteado. Porque si vemos los intersticios del poder, nos damos cuenta que es tal el empirismo, es tal el cotidianismo, el pequeño plazo en que se plantean estas cuestiones, que estamos ante hechos de dominio que generan nuevos hechos de dominio, cuando deberíamos estar construyendo hegemonías. Y es una palabra que, aclaro, a mí no me gusta, porque proviene de las altas filosofías políticas europeas. Lo que hablamos nosotros acá desde América es otra cosa. Hablamos de consenso comunitario, hablamos de reciprocidad, hablamos de intercambio, hablamos de trueque. Y en la política no vienen esos trueques.
Acá no hay ninguna posibilidad de realizar reciprocidades políticas. Lo que se está planteando acá son prácticamente cuestiones de negocios de grupos de poder. Sí. Y eso es dominancia y no es hegemonía. En el libro de Raúl Sibeki, Política y Miseria, que es el último libro que publicó, yo por lo general desconfío de ciertos esencialismos, ¿no? Pero él plantea que los argentinos somos plebeyos y que los uruguayos son institucionalistas. Por eso se entiende que el peronismo haya sido justamente esa expresión política de lo plebeyo, de lo salvaje, digamos, manejándonos con estas categorías, ¿no? Y visto desde esa perspectiva me resulta un poco incomprensible, ¿no? Esta repentina preocupación, y que no necesariamente emerge justamente de las necesidades de lo popular, por institucionalizar supuestos cambios que se han dado a la luz de esta década, que según ayer el discurso de la presidenta fue una década ganada. En realidad sí, lo que creo que no compartimos para nada, que haya sido ganada es un tiempo... Yo creo que sí, ganada para ciertos sectores. Para ellos sí, claro. Bueno, para ciertas empresas, porque sí, para ciertas personas, sí, pero preguntarle a Eduardo Einstein si no fue una década ganada. Sí, pero preguntémosle a Guillermo Moreno, que en estos días ha tenido que reunir 150 grandes ojeros para acordar acerca de las exportaciones y que no guarden la soja, y acerca de los términos del intercambio. O sea, me parece que cada día más lo que se nota es que la banda política que gobierna tiene que acordar con los dueños del poder, digamos, ¿no? Y tiene que acordar los pequeños temas con los dueños del poder, ¿no? En este caso los ojeros. A mí me parece que si estamos en un momento muy especial, me parece que el buque del gobierno hace agua por diferentes lugares. Lo que pasa es que la vocación de poder los hace salir para arriba y para adelante, ¿no? Realmente a mí me dio mucha tristeza ver ayer toda la banda, porque estaban todos, desde Bonafini, la Carlotto, el Pérsico, Delía, Guillermo Moreno, y por fin Marañao, que recibió muchos elogios. Claro, y por fin el jefe de gabinete, a Valmerina, que expresa como pocos el proyecto del PRI mexicano adaptado a la Argentina. El PRI mexicano es justamente la desvirtuación de todas las banderas populares y más que una suma de mentiras es el simulacro, ¿no? El simulacro político, que yo creo que es lo que cultiva este gobierno. El simulacro político, más allá de una suma de mentiras, es que significa que el propio gobierno cree su simulacro como quien vive una realidad aparte, ¿no? Es un mundo aparte, una burbuja, y se lo veía mucho en los chicos, en el ardor de los chicos que gritaban desde las galerías, que seguramente están convencidos de que está habiendo una revolución en la Argentina. Es muy probable que estén convencidos de que realmente este es el mejor gobierno posible, que hay un cambio profundo y que ellos son, al estilo setentista, se sienten en la vanguardia de algo. A mí me parece que es el gran tema y el gran desafío que tenemos por delante, cómo lograr romper este autismo, ¿no? Claro, Jorge, volviendo a tus palabras, creo yo que esto que vos estás planteando de tus preocupaciones sobre cuál es el rol político de las jóvenes generaciones en la Argentina, nos lleva a años luz de lo que fue el setentino. En principio porque nosotros, viejos militantes setentistas, o en aquellas épocas tú, un poco antes que yo, comprendíamos la política en otros términos. Comprendíamos la política en términos de acción, de lucha en las calles, comprendíamos la política en términos de reparaciones de la justicia histórica de un país posterior y colonial. Hoy las relaciones de los jóvenes con la política son absolutamente diferentes. Te diría que están vaciadas de los elementos de la virtud política y están llenas de un simbolismo apropiado, que son cosas diferentes. En realidad el universo simbólico de los 70, apropiado hoy por el gobierno y por los sectores hegemónicos, es fundamentalmente un universo simbólico construido sobre los grandes valores del setentismo.
pero los pies en el suelo están puestos no sobre las calles que habría que caminar, sobre las calles que habría que utilizar como trincheras y como barricadas de los pueblos, sino que están puestos fundamentalmente en las relaciones de negocio clientelares. Allí está la diferencia generacional. Quizás muchos jóvenes de 20 o 25 años creen que este proceso, como decías tú, es un proceso revolucionario. Es probable que en su inocencia o en su capacidad por comprender una realidad que se les presenta como monolítica puedan aceptar ese tipo de conceptualizaciones. Nada más lejos de la realidad. Pero también es probable que esas mayorías generacionales se diluyan a la vuelta de la esquina. Hace muchos años el ensayista Jerkovic sintetizó con una frase al kirchnerismo. Dijo: el kirchnerismo es como un tango, con letra de los 70 y música de los 90. Bueno, vamos a ir a una pieza musical. Nos acompaña Fernando Robelli y Maximiliano Mendoza. Federico Aliaga también nos acompaña, pero hasta ahora no hemos logrado que hable. Pero vamos a insistir en el próximo bloque. Bien, retomamos el programa, escuchamos de Buenos Aires Morena, de José Larralde. Pasamos los teléfonos del programa para que nos llamen los oyentes: 4642-5533, 4642-5315. A propósito de los comentarios que estuvimos haciendo en esta primera parte, Carlos de Manzanares nos pregunta, ¿a qué se debe este atrapamiento de una parte de la juventud en la cámpora y qué se podría hacer para aclarar en muchos de esos chicos esta situación de engaño, ¿no? O de enajenación en la que están inmersos? Bueno, pequeño interrogante, ¿no? Yo creo que vamos, no sé si alguno quiere aportar algo, pero es un tema que vamos a tratar de ir. Yo me proponía que fuera uno de los grandes temas del programa de hoy, ¿no? Que tendríamos que irlo desarrollando gradualmente, porque es lo que angustia o preocupa a Carlos de Manzanares nos preocupa a todos. Yo, Jorge, creo que, digamos, es un tema complejo y largo para ir analizando, ¿no? Pero uno de los grandes temas que para mí, cuando a pensar en la formación de la juventud, la participación de la juventud en la política hoy en día, tiene que ver también con el traspaso de esas ideologías de los 70 sin generaciones intermedias también, ¿no? O sea, entonces la juventud de hoy está formada también con las ideologías de una época que no ha ido caminando año a año o generación tras generación, ¿no? Y actualizándose, por decirlo de alguna manera. Entonces se quedan esos viejos ropajes o en esos viejos discursos y no que pierden, que en algún sentido, digamos, han perdido actualidad también o se han ido manteniendo solamente en esos viejos cuadros de discursos, porque ese viejo grupo de política no ha ido adaptándose, tampoco no ha sabido ver los cambios, no ha sabido ver la globalización, no ha sabido ver los impactos del traspaso de cómo se ha seguido las dominaciones del poder. Ahora, yo creo que también lo que falta en la juventud es un análisis profundo de poder ver también los canales por dónde pasa hoy en día las dominaciones del poder y reivindicar cómo está pasando y aplaudir cuando hay reivindicaciones pequeñas o discursivas o manejos de discursos como lo hace este gobierno, pero sin profundizar o sin poder ver por dónde están pasando hoy las líneas más profundas del modelo. Es un tema que a la juventud le falta formación, o sea, se queda solamente con aquellos diálogos o con aquellos discursos que vienen de otra época, ¿no? Está bien, pero bueno, a ver, alguno de los oyentes podría decir que, bueno, diagnósticos tenemos demasiados y lo que necesitamos es un vector, un camino, una propuesta. Yo siento que una de las cosas que ha caracterizado el grupo de reflexión rural y que ha traído, que atrae, digamos, que atrae de nuestros documentos y de nuestros discursos, es que nosotros
no solamente endosamos responsabilidad en la dirigencia, en los que conducen esos procesos, sino que también generalizamos las responsabilidades en los que siguen. Decimos, aquí no hay inocentes, ¿no? Desde el 2001, momento de muchas expectativas, de muchas esperanzas para los que imaginábamos la posibilidad de un mundo nuevo, hasta ahora nosotros hemos sido muy críticos para aquellos que reclamaban un lugar en la ciudad y un plan, mientras dejaban de ver cómo la soja iba ocupando el territorio, ¿no? Fuimos muy duros. Muchos de esos compañeros hoy nos dan la razón, ¿no? Y tenemos un diálogo muy fructífero con muchos de esos compañeros que, aunque demoradamente, han comprendido de qué hablábamos. En aquel momento yo recuerdo que tuve un entredicho directo con Horacio González, porque él llegó a afirmar que los piqueteros que reclamaban, que cortaban las rutas, las avenidas de Buenos Aires y reclamaban planes, que los piqueteros eran los nuevos protagonistas de la historia, o sea, había encontrado el sujeto de la historia. A lo mejor tuvo razón, porque le permitieron llegar a donde llegó, ¿no? A un alto cargo de gobierno. Bueno, pero en realidad los piqueteros, lamentablemente, lo que incentivaron primero en Duhalde y después en Kissinger fue planes de asistencialismo masivos, de los cuales ahora es muy difícil salir, ¿no? Y yo recuerdo también los muchísimos argentinos inteligentes que aplaudieron el subsidio por hijo como un cambio revolucionario. No sé, yo les preguntaría, ¿para qué ha servido el subsidio por hijo? De ninguna manera para paliar el desempleo, ¿no? Ha sido una migaja en un mar de lágrimas, ¿no? En un mar de necesidades insatisfechas, y como tantas otras medidas asistenciales de este gobierno. A mí me parece, me angustia que esta juventud que realmente escapó o acerca de la cual no tuvimos la ocasión de poder acercarle algunas opiniones, y vimos, yo lo vivo como una derrota esto, haber visto como los jóvenes mezclaban la biotecnología y los intereses de Monsanto con el matrimonio igualitario. O sea, acá se dio un ensamble que es muy difícil de separar, ¿no? Y se mezcló todo, o sea, porque lo importante en un momento dado era el casamiento igualitario u otras reivindicaciones muy parciales, absolutamente parciales, en diferentes campos, hasta el de los pueblos originarios, y se dejaron de ver las formas en que el país se reconfiguraba al servicio de las nuevas colonialidades, ¿no? Me acuerdo de la lucha contra la mesa de enlace, que nosotros lo veíamos como absolutamente ridícula y que enardecía a multitudes que salían a putear contra tipos que tenían 1000 hectáreas. Contra un tipo, me acuerdo que la mesa de enlace, la sociedad rural la condució un tipo que tenía tambo. ¿Desde cuándo la oligarquía tiene tambo, viste? Y detrás de ellos, enardecidos con consignas de los 70, estaba gente como Eduardo Elstein, que en la empresa Cresut tiene 1 millón de hectáreas. 1 millón, hay que tener 1 millón de hectáreas, no solamente en la Argentina, en el Cono Sur, 1 millón de hectáreas. O sea, tiene un país Cresut. Y Cresut siempre respaldó a Néstor y siempre respaldó a Cristina. Y después vamos a hablar de cómo respalda Timerman en este acuerdo con Irán. Porque este acuerdo con Irán lo están llevando también a una parte de la colectividad judía, fundamentalmente Globo Copatel, según, ¿no? Maximiliano. No, en realidad es un trascendido. Es un trascendido. Claro, que habría que corroborarlo más, pero un off the record, un miembro del gabinete de Timerman dijo que más interesado en el intercambio comercial en estos momentos con Irán, por cómo se colocan los granos de soja desde el mercado argentino a cambio de energía, es Gustavo Globo Copatel. Bueno, pero el memorándum en términos del análisis de los posibles acuerdos comerciales es muy vago todavía. Bueno,
yo mismo me saqué del eje del debate. Volvemos después a la juventud. Pero ya que estamos aquí, yo te diría que según la información de que dispongo, está llegando petróleo desde Irán. O sea, ya está llegando petróleo y gas iraní. Lo que pasa es que no llega directamente de Irán. O sea, el mercado del petróleo hoy es tan complejo que parece que las compras se hacen cuando los buques ya están en alta mar. O sea, ¿se entiende? Son las famosas triangulaciones. En realidad, sí, no sé si es eso, no sé, pero digamos, el petrolero sale y el mercado sigue comprando y vendiendo, mientras el barco... Y las decisiones económicas se toman con el barco en alta mar. Eso. O sea que el gobierno de Argentina podría decir que ese petróleo no es iraní, pero en realidad salió de puertos iraníes. En realidad es todo un gran simulacro económico, Jorge, que uno lo ve perfectamente con estos nuevos alineamientos de la Argentina, yo diría más bien sumisiones políticas, sí, a las grandes políticas globales, de los imperios de turno, de las grandes corporaciones en este caso. Un concepto que debe volver a releerse, volver a repensarse, es de que ya los viejos imperialismos no se parecen absolutamente en nada a las actuales sumisiones políticas globales. Hoy las corporaciones en Estados Unidos o en la Europa atlántica manejan el poder y dominan, por esa es la palabra que utilizamos, el poder de manera mucho más fehaciente que lo que hacían hace una década atrás. Y la relectura de las condiciones energéticas del mundo han permitido estos acuerdos en ciernes que hace Estados Unidos con Irán como potencia económica, energética, petrolera y gasífera, y lo mismo replica en pequeña escala la Argentina. Es decir, seguimos dependiendo de las políticas coloniales de los centros de poder, pero no ya al servicio de las expansiones imperiales que fueron motivo de lucha de muchos años y de muchos compañeros nuestros. Hoy están al servicio de las grandes corporaciones. Chevron es la misma en Irán, es la misma en China, es la misma en Estados Unidos y es la misma en Argentina. Y los acuerdos que firma Galucio, por ejemplo, los acuerdos de esta YPF renovada y remozada en su cartelería exclusivamente, no son más que las nuevas opciones de las corporaciones para seguir manejando las variantes energéticas de un mundo en plena crisis por los combustibles fósiles, en el cual Irán ocupa un lugar excepcional. Así es. Y la Argentina, bueno, hemos dicho muchas veces a lo largo de este programa, sábado a sábado, que la crisis energética de la Argentina, producto de la incompetencia de sucesivos gobiernos que dejaron que los españoles se llevaran el petróleo libremente, la crisis energética de la Argentina amenaza llevarse por delante toda la situación social, económica, comercial. O sea, es la gran preocupación de Cristina. ¿Cómo paliar la crisis energética? Sobre todo cuando grandes centrales nucleoeléctricas e incluso hidroeléctricas como Futaleufú tendrían ya que ser cerradas porque están sobrepasadas en tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que hay un tema... sí, Maximiliano. No, para cerrar el tema, no sé qué ibas a pasar a otro ahora. No, el tema, volver al tema de Israel. Me parece que se me quedó en el tintero. Hay una frase que... Iba a hablar un poco de la cuestión de los fondos de inversión y Rockefeller que tienen que ver con esto. Dentro de poco vamos a tratar de ampliar un poco más este tema, pero nos ha interesado muchísimo un trabajo publicado en 2011 de la Universidad de Zurich, de Suiza, acerca de la red corporativa de control global, que digamos son las grandes corporaciones transnacionales, los grandes fondos de inversión, en donde se analiza además la necesaria imbricación entre el sector financiero y el sector primario extractivo, y de cómo el 40% de la economía global está dominado por un puñado de empresas. El informe acusa 147 empresas controlan prácticamente el 40% de la economía global, y esas 147 empresas están interconectadas, no solamente en información, sino también porque comparten capitales. Y en este caso hay un fondo de inversión, un gran lobby, que el amigo Mario Cafiero lo ha analizado bastante bien, en el caso de las empresas que en estos momentos están explorando la plataforma continental marina en derredor de Malvinas, que es el fondo BlackRock. BlackRock, sí. Que es supuestamente la corporación de gestión de activos de capital más grande del planeta. Un fondo de inversión
digamos, o como técnicamente se denomina un hedge fund, es un gran conglomerado de capitales donde hay una asesoría de muchísimos empleados donde te dicen dónde tenés que colocar. Más o menos de eso se trata. Bueno, BlackRock está vinculado a la corporación Rockefeller y al Bank of America. Y hay un listado de acciones donde la corporación Rockefeller a través de BlackRock tiene participación en empresas, y les voy a decir solamente un par de las que encontramos en este informe. Chevron, Exxon, Monsanto, Telefónica, Banco de Santander, Microsoft, Botnia, British Petroleum, Credit Suisse, el Banco Barclays, etc. ¿Le suena conocida? Todas. Bueno. Todas. Incluso Botnia, ¿no? Me llama la atención. Bueno, pero veamos cómo la funciona. pasta de papel. Y están todos en BlackRock. BlackRock tiene acciones en cada una de estas empresas. Ahora, perdón, Maximiliano. Esta referencia que haces vos a estas grandes corporaciones concentradas, las relacionamos con el tema Irán. Por supuesto. Bien, ¿podrías explicar cuál es el motivo de la relación? Bueno, en realidad tiene que ver con la matriz energética, fundamentalmente. Porque a pesar de la pseudo nacionalización de YPF, digamos, tiene que ver no solamente con Irán y la matriz energética, sino también en la profunda crisis previsible que lo venimos denunciando hace muchísimo tiempo en cuanto al agotamiento de por lo menos las reservas de crudo. Cuando hablamos de Chevron, por ejemplo, estamos hablando de lo que en Estados Unidos se denominan las Baby Standards. Las Baby Standards son las subsidiarias, las antiguas subsidiarias de lo que en su momento fue la Standard Oil. Una de esas es Chevron, la otra es Exxon, la otra es Apache. Son varias, pero Chevron es una de las más grandes, y estamos hablando de una reposición de las relaciones coloniales del Estado argentino con los grandes carteles del lobby de capital transnacional. ¿Y entonces dónde ha quedado esa YPF que nos presentaron no hace mucho tiempo como soberana, ¿Te acordás de...? autónoma, con políticas propias? Me parece que es una suerte de insulto a la memoria de los argentinos. Pero es peor. Y de esas cosas no se hablan, fíjate. Es mucho peor, porque por ejemplo, partiendo de este análisis, y esto se lo ha denunciado en su momento, BlackRock tiene una gran participación de capital en la banca británica Barclays, que fue la contratada por el gobierno argentino para el canje de deuda en 2005, realizado por Néstor Kirchner y el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna, y fue el encargado del canje de deuda en 2010 a cargo de Cristina Fernández de Kirchner y Vudú. Es decir, el canje de deuda del Estado argentino ante los acreedores estuvo gestionado por un banco británico, que es el que a su vez, también con BlackRock de por medio, tiene acciones en las 4 empresas británicas, o anglo-norteamericanas, mejor dicho, que en estos momentos están en la plataforma de Malvinas explorando las reservas de crudo que se estiman en 60.000 millones de barriles. Eso es lo peor de todo, y recordemos que acá en su momento entrevistamos a Félix Herrero por una ley que se votó por unanimidad en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que es una ley que justamente por estas imbricaciones del capital impiden que las empresas que en estos momentos, o mejor dicho, los grandes fondos de inversión que en estos momentos están en la plataforma continental de Malvinas, envíen las remesas de capital a sus casas matrices en la Gran Bretaña, porque están operando en el territorio argentino también. Es decir, para compensar, esta ley no se reglamentó todavía y ya lleva 2 años. 2 años esperando. Y por supuesto. O sea, podríamos decir que está cajoneada. O sea que BlackRock, si tiene acciones en una de las empresas, en cualquiera de las empresas que está en estos momentos en las Malvinas explorando petróleo, y gana dinero a su vez porque también controla gran parte de minera lumbrera a través de Strata, no podría enviar dinero a sus casas matrices de la Argentina en caso de que esta ley estuviera vigente. Bueno, estamos terminando nuestra primera hora de programa, vamos a un intermedio musical y luego continuamos hasta las 11 de la mañana.
hemos estado dialogando sobre diferentes temas. Yo trato de lanzar algunos disparadores. Buscapié, le decíamos, ¿no? Rompe portones. Rompe portones. Era un poquito más violenta la cosa con los rompe portones. Y yo quiero tirar uno porque realmente, claro, yo ayer veo en televisión, lo veo a Vudú y Lorenzino, perdón. No sabemos ni cómo se llama el ministro de Economía. Pero anda a preguntarle al 99,9 de los argentinos si saben cómo se llama el ministro de Economía. Yo realmente no sé quién es. Bueno, Lorenzino se llama. Hernán Lorenzino. Bueno, Maximiliano sabe. Sabe, Maximiliano lee los diarios. Bueno, Vudú y Hernán Lorenzino saliendo de una reunión con los fondos buitre, diciendo que fracasaron en la propuesta, pero al final, a través de la interpretación de la Presidente, uno no sabe si fracasaron, si lo resolvimos, no se termina de entender, pero parece que a algún arreglo se llegó. Un arreglo que parece que implica que los fondos buitre, que compraron bonos argentinos devaluados, que parece que pagaron 80 centavos de dólar por cada uno, van a cobrar ahora, después de este arreglo de Vudú y Lorenzino, van a cobrar unos $800 por cada uno, más o menos. No sé, creo que seguramente me equivoco, pero es algo así. Esto escapa a la dimensión del conocimiento del dinero que tenemos los seres normales, ¿no? Lo que a mí me abofetea, golpea, me llena de vergüenza, es que yo no sé quiénes están negociando a nombre, no mío, pues yo no voy a pagar eso, a nombre de mis nietos, de mis bisnietos, si los tengo. Quiero decir que están comprometiendo, hipotecando a las próximas generaciones de argentinos y no sabemos ni siquiera quiénes son. Lo que sí sabemos es que Vudú tiene iniciado una cantidad de juicios, que es un irresponsable que toca muy bien la guitarra. No, toca muy mal. Toca mal la guitarra. Bueno, además la toca mal. El problema es que él piensa que lo hace Además bien. la toca mal. ¿Te das cuenta que ni siquiera... El problema es que él piensa que lo hace bien y en economía hace lo mismo. O sea, a mí cuando me dicen que Vudú y Lorenzino están yendo a Nueva York a negociar algo con los fondos buitre, me preocupo demasiado, porque entiendo que vamos a terminar perdiendo una vez más los argentinos nuestro patrimonio y nuestra dignidad. Bueno, entonces quería decir que nos reímos por no llorar, ¿no? Porque ¿cómo esta democracia puede democratizar la justicia si no es capaz de democratizar mínimamente a los funcionarios que están ganando fortunas, ¿no? Y que forman una claque para la presidenta en cualquier lugar que ella aparece, pero es una claque absolutamente local, ¿no? Yo veía el itinerario del vehículo presidencial a lo largo de las avenidas y calles de Buenos Aires, ¿no? Recordábamos cuando Perón pasaba desde la Quinta de Olivos hasta la Plaza de Mayo, había un cordón de gente que lo saludaba. Acá el cordón de gente estaba en la Plaza de las Dos Repúblicas. Jorge, algo que nosotros repetimos e intentamos repetir siempre, es que si hay algo diferente y abismal entre Perón y este gobierno cristinista, es realmente el calor popular. Bueno, el otro era auténtico y esto es un simulacro. Volvemos a repetir, el simulacro es una suma de mentiras, pero que es más que una mentira. El simulacro es en sí la reconstrucción de una realidad, el vivir una película propia. Y volvemos al tema que le preocupaba a nuestro oyente, el tema de la juventud. Y esta enajenación de una parte de la juventud, que es una enajenación propiciada, como se decía aquí, por la falta de una generación intermedia que la sostenga, también por buenos sueldos, porque reconozcamos que gran parte de esta juventud vive del Estado, y son miles y miles y miles y quizá decenas de miles de jóvenes que viven de diferente manera a través de las instituciones del Estado, cobrando contratos y sueldos. Y eso ayuda bastante a que uno se apasione, ¿no? Aparentemente. Bueno, pero de todas maneras queda, yo creo que es una batalla que tendríamos que proponernos, ¿no? Aquí nosotros desde el Grupo de Reflexión Rural, y pensando que más allá
de las luchas políticas que se puedan dar contra este gobierno y sobre todo convencidos de que la enorme masa de la oposición es funcional o cómplice al modelo productivo. Entonces, que la oposición le sirve al gobierno. Pensamos que lo que puede ocurrir es que no podamos evitar que el gobierno nos conduzca a una situación de colapso, que se la ve venir en todos los planos, en lo social, en lo energético, en el campo de la inflación, que hoy día es una situación realmente terrible, por más que lleguen a acuerdos con los ojeros o con los que atesoran soja, más allá que lleguen a acuerdos con los productores del campo, me parece que el tema inflacionario es un gran tema irresuelto, que puede hacer trizas todos los planes asistenciales, además de la crisis energética, que también se lleva gran parte del dinero que tendría que servir, según los planes del gobierno, para sostener la crisis social. Entonces, lo que nosotros pensamos es que, así como vamos, es muy probable que lleguemos a una situación de crisis. De allí que, convencidos que el gran tema que afronta la globalización es el tema de la propuesta de la modernidad, de una modernidad tardía y colonial, lo que tenemos que empezar a construir es otro modo de vida, ¿no? Y entonces voy a una propuesta del Grupo de Reflexión Rural, que fue Volver a la Tierra, que es una página, volveralatierra.com, volveralatierra.com, que es una página abierta, .com.ar. Bueno, me rectifican, volveralatierra.com.ar. Es una página que intenta reunir, que intenta contener todas las propuestas, no solamente del Grupo de Reflexión Rural, sino de innumerables sectores, grupos y protagonistas de esta nueva aventura, que están desarrollando tecnologías apropiadas para nuevas producciones, matrimonios que están volviendo al campo por sus hijos pequeños, gente que está restableciendo comunidades rurales, gente que está preservando semillas, gente que está recuperando sabidurías ancestrales, no solamente en la Argentina, porque también nos incentivan las situaciones que se están viviendo en España y en Grecia, donde los suicidios, el hambre y los desalojos se dan en las ciudades, pero en las aldeas se nota el fenómeno de que mucha gente de origen urbano está restableciendo los antiguos lazos con la tierra y se están reconstruyendo, se están reinaugurando, se están generando ferias de intercambios de alimentos en muchos lugares. Tenemos videos que estamos colgando en nuestras páginas. El volver a la tierra se está convirtiendo en una consigna no solamente de la Argentina, sino también de toda Europa en este momento, asolado por una crisis que no visualiza salidas. Sí, recuerda, Jorge, hace muy poco teníamos noticias de Italia, de esta Italia tan conflictiva, esta Italia que hoy se debate con un cómico que pretende dirimir las diferencias políticas y ser eje de la situación, pero hay otra Italia también, que es la Italia antigua, la Italia rural, la Italia ligada a los cultivos, la Italia ligada a la tierra, y no hace mucho tuvimos la grata sorpresa de encontrar una encuesta muy coherente, muy seria, que nos hablaba de que casi un tercio de los jóvenes italianos de hoy, enfrentando estas tremendas crisis de la urbanidad y la modernidad en Europa, de estas tremendas coerciones de esa comunidad europea que no termina de resolverse, sino más allá de los negocios posibles, que quieren volver a la tierra. Estamos hablando de un tercio de los jóvenes, de cualquiera de los estratos o estamentos urbanos de Italia, que pretenden como eje y como destino de sus vidas volver de alguna forma a la tierra de sus abuelos. Miren ustedes, ¿no? Estamos hablando de Italia, un país que es supuestamente un bastión de la cultura y la modernidad en Europa. Y hoy sus jóvenes plantean otros senderos, otros caminos.
Con cuánta más razón cuando hablamos de Argentina, o cuando hablamos de Bolivia, o cuando hablamos de Brasil o de Paraguay, donde ahí, detrás de esta pequeña capa urbana de las últimas décadas, hay todo una profunda sustancia social, cultural, comunitaria ligada a la tierra y ligada a las memorias del pasado. En realidad hoy ser joven es también recomponer la memoria con nuestros ancestros. Ser joven no significa solamente mirar hacia el futuro. La juventud está también en saber comprender y mirar al pasado. Ese viejo maestro de la filosofía que fue Rodolfo Kusch nos decía siempre, reinterpretando las cosmovisiones andinas, que el pasado está delante nuestro. El futuro no es si el pasado no está por delante. Y esto, cuando nosotros hablamos de los conceptos urbanos de la modernidad, hay que ponerlo realmente en el centro de la cuestión. Porque debiéramos hablar de un pasado que se nos hace presente permanentemente, ya sea como ruptura o como sacrificio, pero también como alegría y como pertenencia. Y las palabras de Kusch eran muy sabias en ese sentido. Y yo creo que hoy las jóvenes generaciones en muchos lugares del mundo, no solamente en la Europa decadente, sino también en las cercanías o en la periferia de los grandes imperios, están volviendo lentamente a reconocer las posibilidades infinitas que tiene una humanidad ligada mucho más a la tierra y a la naturaleza. Y esa es la reflexión de los jóvenes, y esa es la nueva política que viene, una política que no va a ser ya la de los condicionamientos del poder, va a ser la política de las hegemonías naturales. Y a propósito del interrogante del oyente que se comunicó con nosotros esta mañana, digamos que un poco el desafío es, dado que ya vivimos en una situación de colapso, porque yo creo que ya estamos viviendo el colapso político, económico, energético y social a que ha conducido este gobierno, el tema es que está como enmascarado. El colapso está solapado y subsidiado para que no evidencie su peor rostro, pero en realidad ya estamos viviendo el colapso. Entonces el desafío sería que esa juventud deformada y puesta al servicio de un simulacro enajenante, que antes que alcance a hacer la nueva construcción política, a través de la toma de conciencia y del accionar en medio de la crisis y del colapso que ya se ha iniciado, que podamos generar otro tipo de conducción, que me parece que es lo que vos estabas señalando. O sea, que los miles y miles de jóvenes que están iniciando otro tipo de actividades, que están haciendo huertos en las plazas, que están yéndose a pelear contra las fumigaciones en los linderos de las localidades, que están retornando a la casa de sus abuelos, en los pequeños pueblos, que están generando huertas y sistemas alternativos de construcción de viviendas o de parto, o modos alternativos de vivir al estilo un poco zapatista, un poco libertario, en el marco de los sueños de la juventud que lucha contra la globalización, que estos jóvenes, que son muchos más que los que van a gritar con banderas de la cámpora a los actos partidarios, que puedan lograr aunarse detrás de algunas grandes ideas, de algunas banderas que les sean propias, y que puedan corporizar una presencia más gravitante, ¿no? que atraiga nuestras miradas, que es un poco lo que estamos tratando de lograr, ¿no? que sientan que más allá de la dispersión natural que tiene el accionar de esta juventud, que puedan reconocer una misma direccionalidad, ¿no? Yo creo que son muchos más los jóvenes sanos y libertarios que están buscando un camino que aquellos que han aceptado un contrato y una pertenencia partidaria. Estoy convencido. Vamos a hacer una interrupción a partir de 1:30, justamente para pasar algunas obligaciones del programa, y nos quedan 10 minutos para hacer algunos comentarios más, porque después dejamos para la próxima media hora que Fernando nos tiene que contar acerca de la reunión de intelectuales bolivianos, salteños y jujeños
que ha habido recientemente en la ciudad de Salta. Es un tema muy rico que nos va a ocupar la última parte del programa, así que vamos ahora a algunos comentarios. Ernesto. Yo quiero decir un par de palabras a propósito de lo que Fernando va a comentar. Yo el tema que traje, pero que muy sintéticamente voy a exponer porque lo podemos seguir en otros sábados, es la celebración también en el marco del simulacro que hace este gobierno con respecto a la batalla de Salta. La batalla de Salta fue afrontada por Belgrano y un grupo de oficiales que justamente a propósito de lo que hablamos tenía entre 15 y 40 años de edad en 1810, por lo tanto en 1813 tenía 3 años más. Estos hombres, junto con soldados que eran criollos, españoles, mulatos, pardos, indios, numerosísimos, miles de indios, cuyo único defecto era la indisciplina, por lo cual los ejércitos españoles los han acuchillado sin piedad, cosa que no podían hacer con nuestros veteranos ni con nuestros aún reclutas. El tema de la juventud es que, al decir de Marcelo Ramón Lascano, esta juventud tiene, a pesar de que en esto soy un poco sectario, que aprender cuál es la historia nacional. Yo creo que hay una enorme cantidad de niños, de muchachos, que no saben... Perdón, un minuto. Está saturando el micrófono un poquito. Bueno, gracias. Acá había un problema técnico de mi parte. Hay una enorme cantidad de muchachos muy mal educados, como nosotros hemos sido mal educados, por nuestras escuelas primarias, secundarias y aún las universidades. Esta muchachada cree que los únicos hombres importantes han sido Rivadavia, Mitre, también San Martín, Belgrano, pero no se ha contado, por ejemplo, que José de San Martín fue un guerrillero en la España antinapoleónica. No se cuenta que en aquel momento San Martín viene a decir que Güemes es la solución en el norte, primero porque Güemes era un indisciplinado y San Martín tiene la sabiduría de comprender que la guerrilla a la que respondía Güemes o que comandaba Güemes era la única solución para defender la frontera norte contra los españoles. Y fue lo que se logró. Exactamente, es lo que San Martín pedía a gritos contra la estrategia de Manuel Belgrano, que por más heroica que fuere, no podía con los españoles. A pesar de eso, logra los triunfos de Tucumán y Salta. Tucumán principalmente ha sido denominada como la más importante victoria en el norte, pero en realidad la que sirvió fue Maipú en Chile, la que sirvió a los fines de la independencia americana o en la parte sur de Sudamérica. A propósito de esto, yo lo que quiero plantear es una cosa muy cacareada por el gobierno nacional, que es el tema del proyecto. Yo pregunto, ¿dónde está el proyecto escrito? Juan Perón dejó un proyecto que se llamó Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, en el cual hay varias páginas dedicadas a la ecología. Esa es la bandera que particularmente yo tomo, por eso adhiero al Grupo de Reflexión Rural. Lo grave de este gobierno es que, a diferencia de aquellos héroes nuestros, no apuesta a la independencia nacional. Aquellos se jugaban por la independencia no solamente de España, sino de toda potencia extranjera. Este agregado en el Congreso de Tucumán de 1816 fue logrado por uno de los pocos civiles que merecen el respeto nuestro, que se llamaba, no me acuerdo el nombre, Medrano. Medrano exige después del 9 de julio, porque en realidad la fecha que se conmemora es el 9 de julio, pero en realidad esto sucede alrededor del 15 de julio, imponer contra toda
otra potencia extranjera, llámese Gran Bretaña. O sea, le añade esa frase. España está en la derrota. España está bamboleándose entre ser aliada de Inglaterra hasta 1804 y estar en guerra con Inglaterra en 1807, porque la invasión napoleónica destroza a España y no tiene armas, no tiene dinero. Pero esa España pobre, destrozada en Trafalgar, destrozada en el acuerdo Apodaca-Canning, que enajena sus intereses en favor de la Gran Bretaña, esa España está en decadencia. Acá nos hace frente con sus héroes, porque los españoles también son héroes y porque los ejércitos españoles también tenían muchos americanos que luchaban contra nosotros, confundidos, como se quiera. Pero esa España está una potencia en decadencia. En decadencia. Trafalgar los destroza porque uno de los errores que comete Napoleón es designar a un incapaz a cargo de la flota. Designa a un tal Villeneuve, que a juicio de Napoleón era un gran marino, pero Nelson era un gran marino mucho mayor que Villeneuve, y Villeneuve comete errores gravísimos. A partir de ahí, Gran Bretaña es la dueña de los mares y Napoleón se tiene que contentar con el continente. Napoleón hizo bastante. Napoleón le pone en contra a Gran Bretaña, a todo un continente europeo, y logra que los productos manufacturados ingleses no entren en el continente europeo y sí se vengan para acá para obtener el continente americano, o mejor dicho, la América española. Entonces, resumiendo, aquellos hombres bregaban por una independencia. Primero Belgrano, porque el tipo crea la bandera, repite la creación 3 o 4 veces, porque no basta con lo que hace el 12 de febrero. Acá el gobierno actual no es independiente. Tenemos bandera, tenemos signo, tenemos escudo, tenemos carapela, como la asamblea del año 13 dice haber creado. Bueno, señores, no tenemos independencia. Esto es un verso. No tenemos, somos dependientes de las corporaciones, como Bernardino Rivadavia nos hacía dependiente de Gran Bretaña. Afortunadamente para aquellos hombres, Rivadavia duró 1 año. Acá estamos soportando 10 de kirchnerismo, muy parecido a mi juicio al menemismo, al punto que las leyes extranjerizantes menemistas no son modificadas, ni la tributaria, ni de inversiones extranjeras, ni bancaria, ni financiera. Que quede claro, las políticas que yo creí que no tenía, las tiene, pero a favor de las corporaciones. Nada más. Bueno, vamos a un intermedio entonces y luego seguimos con el programa Horizonte Sur. Estamos en el programa Horizonte Sur. Me acompañan Maximiliano Mendoza, Ernesto García y Fernando Rovelli, que ha venido desde la provincia de Jujuy, en la mesa este sábado Horizonte Sur. Los teléfonos para comunicarse: 4642-5533, 4642-5315. Los que se comunican por correo electrónico, contacto@grr.org.ar, contacto@grr.org.ar. Ernesto García, que hizo un comentario histórico, le quedaba algo por decir, por aclarar. Sí, a los oyentes que nos piden referencias bibliográficas,
quiero decirles que en lo que hace a la Asamblea del año 13, a la batalla de Tucumán y Salta y a toda la situación argentina en aquel momento, se pueden consultar el tomo 2 y el tomo 3 de la historia argentina de José María Rosa, y un libro muy importante de hace pocos años del autor Pablo Camogli, que se llama Las batallas por la libertad. Las batallas por la libertad. Bueno, gracias, Ernesto. Nosotros, como tema importante del programa de hoy, queríamos hablar con Fernando Rovelli, que nos visita, aprovechar su visita aquí en el estudio. Habitualmente lo sacamos por teléfono, con todos los inconvenientes que ello tiene, así que lo tenemos hoy a Fernando aquí. Él acaba de participar con Maximiliano en Salta en un encuentro, ¿cómo podríamos decir?, de pensamiento andino, ¿no? Sí. Pero bueno, contanos la experiencia de haber estado con intelectuales bolivianos y salteños en un encuentro de pensamiento, de poesía. Bien, Jorge, bien. Antes que nada, me agradezco estar acá en Buenos Aires, en ciudad donde nací, pero ya hace largas 4 décadas que me vieron partir, como dice el tango. Y allá me quedé, en aquellos Andes y aquellas montañas. Hice mi familia y tengo mis hijos, mis nietos, mi pedacito de tierra y mis árboles frutales y mis animales, esas cosas. Y ya la vida urbana, volver a Buenos Aires para mí implica un viaje largo y aparte de eso, volver a recomponer algunos lazos con mi infancia y con mi juventud. Y en esto de recomponer lazos, hemos estado estos últimos días allá en el norte, participando como grupo de reflexión rural, y lo cual nos llenó de orgullo, que se nos convoque desde la cultura, desde la gestión cultural, desde la creación literaria, se nos convoque a este encuentro regional de creadores intelectuales. Bueno, no porque seamos intelectuales, ni mucho menos porque nosotros somos fundamentalmente militantes de la política y somos luchadores de la ecología. Pero es evidente que los tiempos han cambiado y ya cuando se habla de cultura no se habla solamente de literatura, de poesía, de música, sino que se habla de otras cosas. Hoy somos capaces de confluir por muchos senderos en un concepto de la cultura que es el antiguo concepto de la cultura como cultivo. La realidad es que los que venimos de la ecología, aquellos que acariciamos alguna vez las reflexiones filosóficas, somos capaces de coincidir con los poetas. Y esto no es vano, sino que es profundo. La cultura con mayúscula, ¿no? Una cultura con mayúscula, como decía Gunther Rodolfo Kusch, una cultura que es un tejido de imbricaciones de todas las expresiones de la vida cotidiana, pero también de lo sagrado de la existencia de las personas. Y este encuentro regional de creadores culturales de Salta comenzó allá tempranamente un día en la quebrada de Humahuaca, a donde una de las imposiciones del programa nos decía que debíamos estar rindiendo un homenaje a la memoria de este gran maestro, de este sabio americano, de este sabio de aviayalense, que fue Rodolfo Gunther Kusch, filósofo y pensador argentino que tuvo tanta trascendencia que quizás, haciendo justicia a lo que he escuchado últimamente, es más importante su preeminencia ontológica en Bolivia que la que tiene en los grandes conglomerados urbanos de la Argentina. Kusch, un hombre que caminó lentamente aquellos senderos de la Puna, los senderos de la Quebrada, un hombre que traspasó las montañas y llevado por una búsqueda intensa de lo auténtico, lo radical, lo comunitario, atraído por las culturas campesinas, atraído por los restos y los resarios de las antiguas culturas prehispánicas, fue un hombre que comprendió profundamente el pensamiento popular y el pensamiento americano en el más profundo sentido. Decíamos que el primer periplo lo hicimos allí, en Sumaimará, donde pasó los últimos años de ese exilio interior a que lo sometió la dictadura militar, cuando fue despojado impunemente de sus cátedras y obligado a vivir en la quebrada de Humahuaca, en la localidad de Maimará, donde accedió a una pequeña vivienda de adobe que aún conserva sus antiguas paredes,
Y allí el maestro de América logró pergeñar sus últimos y grandes escritos, hasta que por esas cosas del destino, detrás de las montañas los dioses seguramente tiraron los dados de la existencia y el maestro se fue buscando no sabemos qué horizontes. Pero nos dejó sus enseñanzas, su obra fundamentalmente, una obra a la cual volvemos reiteradamente para comprender lo que hoy nos sucede. Porque también pensamos que esa recurrencia a las filosofías profundas de América es una forma de comprender una contemporaneidad conflictiva y compleja. Entonces estuvimos allí en Maimará con la presencia de grandes intelectuales bolivianos, premios nacionales de literatura, gente que han trascendido por su cultura y por su arraigo, que nos acompañaron en ese momento íntimo y personal, pero también comunitario, de ofrecer una mesa, como dicen ellos, una misa, decimos nosotros, de ofrendas en el monolito que recuerda a la memoria de Rodolfo Kusch. En una mañana ventosa y soleada, subimos hacia el cementerio de Maimará, un cementerio que tiene características muy particulares porque está construido sobre la ladera de un cerro, es muy empinado, y uno va viendo la sucesión, a medida que pasa por los diferentes niveles, va viendo la sucesión de cruces y de pequeños monumentos de la gente del lugar, antiguas comunidades campesinas, dedicadas a la horticultura, dedicadas a la producción de frutales. Bueno, en una quebrada de Maimará, una quebrada de Humahuaca que ya no es la misma, que en los últimos años ha cambiado y no precisamente para bien. Llegamos ahí a la altura donde está el pequeño monolito que guarda las cenizas de Rodolfo Kusch. Hicimos un sentido homenaje, pusimos esta mesa de ofrendas, quemamos la coa, quemamos el incienso, chayamos con vino, fumamos cigarrillos como para compenetrar de ese humo que se elevaba hacia el infinito la memoria de Kusch y un instante espiritual de mucho recogimiento, donde todos nos sentimos conmovidos, los que lo conocimos al maestro en vida y los más jóvenes que también están comenzando a seguir los pasos de su filosofía y de su obra. Este momento de casi intimidad profunda de lo espiritual fue después continuado en la ciudad de Salta, donde participamos en diferentes talleres, donde se abordaron las complejas temáticas de lo que podríamos denominar la cultura regional. Y cuando decimos cultura regional, Jorge, estamos hablando a veces también de estas cuestiones de las fronteras móviles, de aquellas barreras impuestas por los hombres y por las situaciones políticas que no permitieron que la América Grande fuera una sola. Porque en realidad coincidimos con los amigos de Cochabamba, con los amigos de La Paz, de Oruro, de Potosí, de Tarija, pero también con los amigos de Salta, de Tucumán y de Jujuy, en que éramos un solo y único país, éramos una sola y única patria grande, y que por esas vicisitudes de la historia nos fuimos separando, dividiendo, y aún hoy todavía seguimos siendo fragmentados, seguimos siendo recortados en nuestra autenticidad cultural. Y un poco lo que vertebró este encuentro fue esa recomposición de un mismo espacio cultural. La cordillera de los Andes allí majestuosa y las selvas del Oriente. Y entre ambas estamos nosotros, los hijos de esta tierra. Y entonces fue muy enriquecedor participar en el canto, en la poesía, en la presentación de revistas literarias. Y en algún momento nos tocó hablar de las cuestiones importantes de esta mancomunidad americana. Nos tocó hablar de aquellas cosas que nos unen y nos identifican. Nos tocó hablar no de la diversidad de expresiones, sino de las alteridades posibles. Y cuando decimos alteridades posibles, estamos hablando de lo que nos une realmente y no nos fragmenta. Y la cultura es una sola unidad espiritual en la misma América. Esa cultura que vertebra el sistema andino y que vertebra las selvas del Oriente. Y más allá hasta las estribaciones selváticas, la pampa húmeda y los grandes mares. Pero bueno, fue un hecho importante en lo cultural, pero fue un hecho importante también en lo político, porque comprendimos las gentes de la región que podemos hablar de una misma cultura, pero también podemos desafiar las agendas establecidas por el poder político regional. Es decir, nosotros vivimos situaciones políticas muy similares, a pesar de las profundas diferencias históricas, por ejemplo, con el hermano país de Bolivia.
Y esto se vio patentado en la cantidad de anécdotas, opiniones, referencias que se hicieron sobre cada uno de los gobiernos. Y nos quedó esa sensación, me parece, Jorge, que a esto podías acotar vos una mirada más política que la mía, nos queda esa sensación de que en realidad estamos transitando los mismos caminos de colonialismo y de marginalidad. Es decir, la sujeción colonial de la Argentina no difiere absolutamente de la de Bolivia ni de los otros países regionales, pero sí en los matices uno nota la impronta de historias muy diferentes y de cómo los mismos gestores culturales o creadores culturales de la región abordan las temáticas políticas de diferente manera. Es decir, tenemos un problema común que es la sujeción colonial. Tenemos un problema común que es el agobio de una modernidad extendida sobre nuestros pueblos. Pero también tenemos soluciones comunes, que son las de volver a la fuente de nuestras concepciones más profundas, que son las de volver a las fuentes de nuestros hechos culturales y de nuestras realidades políticas. Y eso se logra solamente a partir de una efectiva integración en el pensamiento. Y eso es lo que nos convocó. A propósito de lo que decías, y porque me das lugar a emitir una opinión, justamente en estos días colocamos en Facebook unos artículos sobre Bolivia donde muestran cómo el agronegocio ha entrado en las mesetas altas, en las pampas altas, y ha convertido la quinoa, que era... la maravillosa quinoa, el cereal del Inca. Claro, el cereal del... digamos, era el alimento casi básico, te diría, además de la papa, de la población boliviana. Bueno, ahora es motivo de exportación y está proporcionando muchísimas divisas a la República de Bolivia, ¿no? Sí, desgraciadamente. Pero además, lo que comentaban es que los campesinos, dado el alto valor del mercado internacional, de la quinoa en el mercado internacional, han dejado de comerla y compran arroz y fideos, claro, en cambio de comer quinoa, lo cual se empieza a notar en el deterioro de la salud de muchos de los pueblos del altiplano. Pero además, y con el ánimo de poder producir mayor cantidad por hectárea, e incentivados por sectores técnicos que han sido formados, como la mayor parte de nuestros profesionales, en el mismo tipo de universidades, bajo el modelo del agronegocio, han incorporado maquinaria que han deteriorado los suelos de una manera terrible que está preocupando a mucha gente en Bolivia. Mirá una cosa, Jorge, yo no con frecuencia, pero suelo recorrer el altiplano boliviano, sobre todo más allá de las salinas, en aquella inmensa superficie de los departamentos de Potosí, de Cochabamba, hacia el oriente y hasta el sur, en la frontera con Argentina. Son lugares donde los equilibrios ecológicos son absolutamente delicados. No te olvides que allí tenemos temperaturas que van desde los 20 grados bajo cero en el mismo día hasta los 30 grados centígrados y en el mismo día. La capa del suelo debe ser frágil. La capa del suelo son muy delicadas, hay muy poca cantidad de humus. En los pequeños bofedales, vertientes de agua, pequeños vallecitos que se forman con los arroyuelos, allí se cultivan. Y estamos hablando de la quinoa, que es un cultivo milenario, un cultivo maravilloso que tuvieron a su disposición las antiguas culturas. Fíjate que si se hacía en forma comunitaria y era el alimento casi principal de la población, hoy en día a esos pequeños cultivos de quinoa le está pasando un tractor por encima. Es decir, estamos provocando un desequilibrio ecológico de los ecosistemas bolivianos que es muy grave, a partir de que el precio de exportación de la quinoa se ha convertido en la estrella. Y como el gobierno de Bolivia, el gobierno del hermano Evo Morales, no es muy diferente a los gobiernos progresistas, tanto de Ecuador como de Argentina, de Brasil o de cualquiera de los otros países de la región, ha alentado la presencia de empresas exportadoras de quinoa hacia los mercados europeos y norteamericanos. Con lo cual, los antiguos productores de quinoa han dejado de alimentarse. Es decir, hemos perdido en Bolivia esa pequeña batalla de todos los días por la soberanía alimentaria. Y esto también es parte de nuestra cultura. Cada vez que perdemos un cultivo nuestro y se lo entregamos a las corporaciones y a los agronegocios, estamos perdiendo soberanía alimentaria. Decime, y estos pensadores y poetas y escritores bolivianos, que después podría ser interesante que nos dieran algunos nombres,
que estuvieron con ustedes en Salta, ¿cómo veían estos temas? ¿Lograban, como ha hecho el Grupo de Reflexión Rural, mezclar los temas de la producción agrícola con los temas de la política y de la cultura? Yo te diría que estamos en un proceso diferente. Bolivia ha sufrido en los últimos años, y es innegable, un profundo cambio en sus instituciones políticas. Nosotros no desvalorizamos ni mucho menos respetamos la convicción y la creencia que tienen muchos de estos intelectuales bolivianos de que por primera vez en la historia de este país colonial, donde la rosca boliviana era dueña de todo, desde el estaño hasta las tierras, donde los indios, los collas, los aymaras, los quechuas, los habitantes del oriente eran esclavos de esta rosca férrea que es la oligarquía boliviana, eso se cambió no hace mucho tiempo. Y ese cambio se protagonizó como sujeto histórico en la figura de Evo Morales. Eso los bolivianos lo respetan profundamente. Pero te puedo decir, Jorge, le puedo decir a la audiencia que hoy en día estamos viviendo en Bolivia un proceso de capacidad de toma de distancia con respecto a los proyectos del gobierno boliviano. Es decir, la figura de Evo no se pone en cuestión porque es el primer presidente indígena que tiene Bolivia y para ello es un legítimo orgullo. Pero sí se está cuestionando y de manera cada vez más eficaz y más profunda las condiciones de los modelos productivos que ha llevado Evo y fundamentalmente su vicepresidente García Linera a Bolivia, que integra hoy el sector de los países que podemos llamar neocoloniales y neodesarrollistas, con esquemas de explotación y de saqueo que son los mismos que en la Argentina, nada más que cambian las variantes y los ingredientes en función de los recursos o de las riquezas naturales que tiene nuestro pueblo hermano. De allí que las críticas de la intelectualidad boliviana al gobierno de Evo se están pareciendo cada vez más a las antiguas prédicas del Grupo de Reflexión Rural que nos viene diciendo que estos modelos productivos son insustentables, son destructivos, son ecocidas. En Bolivia hoy hay gente con capacidad crítica para decir lo mismo del gobierno del compañero y amigo Evo Morales. Bueno, una de las personalidades con las que estuviste ha sido Pablo Cingolani, de Fobomade. Pablo Cingolani es un personaje extraordinario con el cual desde el Grupo de Reflexión Rural venimos manteniendo una vieja correspondencia epistolar y de internet y no sé cuánto, pero con el cual tuvimos, por esas cosas del destino, nunca nos encontramos, porque cuando él viene a Buenos Aires los compañeros andan por otros lados y me ha pasado de estar a mí lejos de Jujuy y de estar en Jujuy. Bueno, esto ya ha sido no lo que decía Borges del jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? Este ha sido el lugar donde los caminos se encuentran y por eso nos encontramos con este entrañable amigo que es Pablo Cingolani, un argentino que hace ya largos 27 años vive en Bolivia, se ha asumido como boliviano, es un luchador, fundamentalmente es el hombre que en este momento ha puesto toda su vida y su esfuerzo en la preservación de los pueblos no contactados de la Amazonía boliviana. ¿Y esto qué significa? Esto significa que todavía hoy, en esta América tan profunda, en esta América esencial y raigal, hay pueblos que no han tenido ningún interés en contactarse con el hombre blanco. Y la lucha por estos pueblos es la lucha por la Amazonía boliviana. Una Amazonía que ya sea, si la abordas tú desde Bolivia, o desde Brasil, o desde Perú, está siendo destruida por las grandes corporaciones. Claro, y por eso Pablo ha sido uno de los líderes de la lucha contra la carretera. Ha sido uno de los líderes, claro. El Parque Nacional. El Parque Nacional Isibo-Secure, el TIMNIS. Bueno, esta lucha de Pablo lo encontró, diría yo, después de un proceso de varios años en que él consiguió, a partir de decíamos hace un rato, a partir del gobierno indígena, el gobierno plurinacional de Bolivia, caracterizado en la figura de Evo Morales, él consiguió leyes de protección y de preservación de grandes sectores de selva amazónica para los pueblos originarios que allí viven. Él permitió la creación, fundamentalmente por su gestión, por su gestión ambiental y endológica, muy cerca de Evo Morales, permitió que se le aprobara una legislación sobre protección absoluta de territorios donde pueda haber todavía pueblos no contactados o pueblos sin contactos iniciales. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de diversidad cultural en esta América, cuando hablamos de los diversos y los diferentes, por ahí estamos hablando de las cuestiones urbanas.
estamos hablando de los grupos de matrimonios comunes ahora entre sexos, o estamos hablando de los derechos de los homosexuales, o estamos hablando de los derechos de las minorías de algún tipo, étnicas o culturales. Pero en este caso, la diversidad de la que hablamos es la diversidad más profunda, es la de aquellos que han rechazado desde siempre históricamente cualquier contacto con la modernidad y la civilización occidental. Esos son los pueblos aislados de Bolivia. Esos son los pueblos que no quieren tener contacto con los depredadores y los colonizadores. Y lamentablemente... Y Pablo Cingolani es un hombre que ha encarnado personalmente desde hace décadas esta lucha por la preservación y conservación de estos pueblos en sus propias culturas. Bueno, y lamentablemente son los pueblos que se vieron avasallados por este proyecto de carretera que atravesaba sus zonas, sus territorios ancestrales. Estamos terminando, nos quedan 2 minutos, ¿puede ser? 2 minutos, nada más. Sí, no, 1 minuto para recordar que este encuentro que hicimos en la ciudad de Salta va a repetirse nuevamente con, supongo yo, que con gran cantidad de intelectuales hermanos del pueblo de Bolivia y también de Paraguay, en la ciudad de Tarija, posiblemente a fines de abril. Desde el Grupo de Reflexión Rural intentaremos estar allí, haciendo un esfuerzo económico, llegar, porque entendemos que la cultura de América es una cultura profunda y hacia ella volvemos. Así es. Bueno, compartimos por supuesto esta búsqueda que transmitimos también y queremos celebrar con todos los oyentes de Horizonte Sur. Estamos terminando hoy, le agradecemos a Fernando Robelli que estuvo aquí con nosotros, a Maximiliano Mendoza, a Ernesto García, a Federico Aliaga, a Martín Solé que también nos acompaña. Bueno, ha sido un programa hoy con abundantes compañeros. A todos los oyentes que han estado con nosotros, entonces nos despedimos, les decimos que continuaremos con Horizonte Sur el sábado próximo a las 9 de la mañana en AM 690. Gracias por estar con nosotros.